Yo soy de una familia cristiana. De pequeño, desde los 9 años, estudié en un colegio interno, un colegio de jesuitas. Y sobre los 14 años o así, empecé a alejarme. La verdad es que a partir de los 14 años me alejé bastante rápido de Dios, de la iglesia y de todo, ¿no? Luego, pues a través de lectura, incluso creé una especie de teoría en mi cabeza, ¿no? Y bueno, pues ya me reconocí ateo. Llegó un momento en que me reconocí ateo. Bueno, pues pasó el colegio, me fui a la universidad a estudiar medicina en Badajoz y bueno, pues cada vez más alejado. Cuando terminé la carrera, aprobé el MIR y me fui primero a Bilbao, luego vine a Madrid y entonces, pues por esa época más o menos, ocurrió una historia que iba un poco en paralelo, ¿no? Que es la historia de mi padre. Mi padre era traumatólogo, él sí era creyente, aunque tampoco, en fin, yo tampoco tengo una idea como que él fuera muy, bueno, pues iba a misa los domingos, ¿no? Y poco más y tal, y bueno, y se preocupó porque yo tuviera una educación cristiana y católica, así que, bueno, pues mi padre por su parte tuvo una historia un poco paralela, como decía. Él tenía una enfermedad en las manos, que era una radiodermitis, porque, bueno, los traumatólogos de esa época era bastante común que la tuvieran, porque solían trabajar sin protección con los rayos X y entonces pues eso, la radiodermitis es una enfermedad profesional que consiste en una displasia de la piel, o sea, una displasia es algo precanceroso. La verdad es que yo conocía las manos de mi padre, o sea, las había visto y bueno, pues tenía unas manchas negras, algunas muy adheridas a la piel, una pinta muy fea. A él estaba preocupado por las manos, ¿no? Porque poco a poco había ido dejando de trabajar, no podía trabajar porque le molestaba muchísimo, le restaba movilidad, le restaba sensibilidad y eso para un cirujano, traumatólogo, pues no es bueno. Y de vez en cuando pues me las enseñaba y me decía, mira, yo creo que esto ya es un carcinoma epidermoide, eso es un cáncer, ¿vale? Yo creo que esto ya está infiltrando. Bueno, pues mi padre tenía así las manos y una vez vino a Madrid para un trámite en el Ministerio de Agricultura y allí conoció a una persona, ¿no? Una persona que le dio una estampita del entonces beato San José María Escrivá de Balaguer. Yo me acuerdo que vino a casa, claro, yo la escena de la estampita me la han contado luego, pero yo entonces no la vi. Yo recuerdo que vino a mi casa, aquí en Madrid, ¿no? y me contó, dice, hay que ver qué cosas me pasan. Resulta que me voy al ministerio allí y me encuentro un tío que me ha dado esta estampita y me ha dicho que va a rezar por mí. Yo no sé mucho más del tema, ¿no? Supongo que eso le impresionó y luego lo que sé es que se fue a un congreso en Viena y cuando volvió, bueno, yo cuando volvió tampoco lo vi solo de pasada, ¿no? Vino como una semana o así más tarde a mi casa otra vez porque iba a llevarle un regalo a la persona del ministerio que le había ayudado. El regalo se lo llevaba porque le había ayudado con los trámites. Pero me comentó, dice, oye, y las manos se me han curado, me dijo. Y yo le hice el mismo caso que le hice a las manos cuando estaban enfermas, o sea, ninguno. Le dije, bueno, yo no le había dado nunca importancia, él sí se la daba, yo no. Pues, y ahí quedó la cosa. Entonces, pues él fue al ministerio, le dio el regalo y claro, ahí ya debió de pasar algo, ¿no? Se dispararon ciertos mecanismos y aquello terminó en el milagro que la Iglesia reconoció para la canonización de San José María Escrivá. Yo sé que entre medias, o sea, pasaron muchos años entre este episodio y la canonización, porque este episodio fue sobre el 91, una cosa así, y la canonización en el 2002. Entonces, pues entre medias, mi padre viajó varias veces a Roma, pasó varios exámenes. Yo estas cosas para mí como si no existieran, o sea, yo no hacía ningún caso, no me impresionaban nada, no creía en nada y yo no lo reconocía aquello como milagro ni nada, porque además, o sea, para mí fue que mi padre dijo que tenía una enfermedad y que luego se la habían curado, ¿no? Hombre, ahora tirando de memoria, recuerdo perfectamente las manos de mi padre cuando estaban enfermas, ¿no? Y sí, que la verdad es que daban pena. Y luego, cuando se curaron, pues habían cambiado de aspecto llamativamente. O sea, ya no había piel negra, ni oscura, ni dura, ni adherida, sino que lo que quedaba era una piel fina y quebradiza, que quedó, o sea, una piel como enrojecida, como la piel de un niño pequeño, que se quedó así hasta que murió. O sea, se reconocían los sitios donde habían estado las manchas negras, pero tampoco estaba lo que se dice una piel normal, era una piel
quebradizo, una piel un poco enrojecida, ¿no? Pero vamos, radicalmente diferente. Y entonces, bueno, pues como digo, todo esto iba sucediendo sin que yo le hiciera ni el más mínimo caso. Yo seguía mi bola completamente, a mi aire, y después de terminar la residencia en Madrid me fui a Sevilla, me trasladé en Sevilla. Allí en Sevilla, cuando empezó Internet, ya me desarrollé totalmente como ateo, ¿no? Y me dediqué a, pues, a intervenir en foros, en news. Entonces no había Facebook y estas cosas, era lo mismo, pero un poco diferente, un poco más primitivo, ¿no? Y entonces pues había foros de religión, y yo, por entretenerme, tenía una gran afición a escribir cosas contra Dios, contra la Iglesia, y tenía una serie de seguidores, gente que le parecía muy bien lo que yo decía y tal, otros con los que discutía, ¿no? Y bueno, pues yo disfrutaba viendo cómo se ponían de mi parte. Posteriormente, de Sevilla, volví aquí a Madrid, a trabajar aquí, y pues poco tiempo después volví en el 99, volvimos en el 99, mi familia y yo, y mi padre apareció por aquí en el 2002, invitándonos a la canonización de San José María en Roma. O sea, él proponía que fuéramos toda la familia y además él nos pagaba el viaje. Entonces yo dije que no quería ir, que en absoluto, que yo no quería participar en nada de eso, que no me interesaba para nada. Cuando insistí un poquito más, incluso me cabré, pero a lo bestia, o sea, de portazo, ¿no? Un buen cabreo. Y entonces, bueno, mi padre no insistió más. O sea, también me pidió que dejara que fueran los niños o que fuera Catalina. Yo le dije que yo no estaba nada de acuerdo con que fueran mis hijos ni con que fuera mi mujer. Y entonces ya dejó de insistir definitivamente y bueno, pues él se fue a Roma, mis hermanos también, mis 3 hermanos, con su familia, los que estaban casados, se fueron con su familia y yo no, yo me quedé aquí. Mi padre no me lo tuvo en cuenta, no se enfadó por eso ni nada, ni empeoró nuestra relación lo más mínimo. Y bueno, pues de 2002 saltamos a 2004. En 2004 a mi padre le diagnostican una enfermedad ya de cierta importancia, una mielodisplasia, ¿no? Una enfermedad de la sangre, por así decirlo. Y entonces pues eso pues fue una noticia muy preocupante para mí, porque hombre, para mí mi padre era una roca fuerte en mi vida, o sea, una cosa importante. Y bueno, pues con ese diagnóstico yo sabía que el promedio de vida eran 2 años. Entonces pues fue una noticia malísima, ¿no? Y una fuente pues de angustia y de preocupación. Mi padre solía venir para revisiones. Las revisiones se las solíamos poner el lunes por comodidad. Como yo trabajaba en el hospital donde lo revisaban, pues las poníamos el lunes y entonces venían domingo. Él venía en domingo y claro, quería ir a misa, entonces iba a misa. Al principio iba a misa, nosotros no la acompañábamos ni nada y ya está. Luego poco a poco pues nos fue preocupando, ¿no? Porque empezamos a pensar, este hombre un día se pone malo en misa. Para empezar ya nos preocupaba que viniera conduciéndole el coche, pero no había forma de hacerle cambiar de idea. Pero ya lo de ir a misa y dice, hombre, pues ahí podemos hacer algo, ¿no? Entonces mi mujer y yo decidimos ir con él. Mi mujer a todo esto pues nunca se ha declarado atea ni opuesta a la Iglesia, pero no practicaba, no iba a misa, no hacía nada, ¿no? No sé si rezaba por la noche, pero no hacía nada visible, ¿no? Y entonces pues empezamos a ir a misa con mi padre, pero por acompañarle, con mi padre y con mi madre. Mi madre también venía, lo que pasa es que mi madre no era lo que se dice una protección para mi padre, porque mi madre no ve. Entonces empezamos a ir por si acaso. Nos sentábamos en la iglesia y esperábamos a que terminara la misa. Bueno, en fin, cierto respeto sentíamos cuando todo el mundo se levantaba, nosotros nos levantábamos, cuando se sentaban nos sentábamos, ¿no? De rodillas yo no me ponía. Al cabo de los meses me empezó a pasar una cosa un poco rara, que empecé a oír lo que decía el cura, curiosamente. Antes pues lo escuchaba como las vacas miran al tren, más o menos, y de repente pues empecé a fijarme que, digo, oye, pues este tío tiene buen método, porque primero lee el Evangelio, luego lo explica, o sea que va bien de metodología. Otro domingo pues empecé a pensar, oye, pues la verdad es que cualquiera lo diría, pero estas cosas que dice el Evangelio son interesantes, porque son, no sé, como que se pueden aplicar, ¿no? Algunas de estas cosas son como consejos para mí, ¿no? Y de hecho, yo en misa solía entrar angustiado por el estado de mi padre y curiosamente, pues salía como consolado. Otro domingo más, pues empecé a pensar, la verdad es que este tío, por el cura, lo que dice estoy completamente de acuerdo con él. De ahí pasé a sentir un cierto sentido de pertenencia, ¿no? Empecé a recordar, oye, yo soy cristiano también, yo estoy bautizado, oye, y esto es mi cultura, ¿no? Al principio es mi cultura.
y luego cada vez me iba sintiendo más identificado con todo aquello. O sea, era una cosa que ya era muy evidente, muy llamativa, y cada domingo que iba salía pensando, pues yo soy tonto por seguir así, ¿no? Seguía aquí sentado como si esto no fuera conmigo y tal. Habían pasado 4 años, desde el diagnóstico de mi padre y desde que empezamos a ir a misa con él, unos 4 años. Y entonces ya pues decidí que aquello había que ponerle fin, que es que hay que ser coherente, o sea, vamos a ver, que ya vale. Entonces decidí que tenía que confesarme y volver a comulgar y volver a practicar como un cristiano. Entonces lo primero, antes de eso, tenía que contárselo a mi mujer, ¿no? Porque mi mujer había venido conmigo a misa, pero no habíamos hablado del tema nunca, ¿no? Era un tema, hombre, a mí me daba vergüenza un poquito, ¿no? Y ella, pues no lo sé, no sé qué pasaba por ella. El caso es que no habíamos hablado. Entonces yo decidí que lo primero que tenía que hacer era contárselo a ella y luego buscar a alguien de confianza para confesarme. Entonces yo se lo conté a ella de la siguiente forma. Íbamos por la calle y le dije, pues te tengo que contar una cosa. Y entonces ella me dijo, pues yo a ti otra, ¿no? Y dice, bueno, tú primero. Y yo decía, no, tú. Y bueno, pues le dije, pues es que resulta que he decidido que quiero volver a practicar, quiero confesarme, comulgar y volver a practicar la religión. Y entonces se quedó parada, así mirándome así como un poco incrédula y tal, y le dije, ¿qué te pasa? Y dice, es que yo lo que te iba a decir era eso mismo. Y entonces, pues no sé, fue como un cosquilleo en la nuca. Bueno, pues me preguntó, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer? Digo, hombre, pues mira, después de 30 años, yo creo que no es cuestión de ametrallar al primer curilla que encontremos en un confesionario, vamos a buscar a alguien. Decidimos buscar al padre prefecto espiritual de la época en que yo asistía al Colegio San José. Lo encontramos aquí en Madrid, viviendo en la casa de los jesuitas. Pues efectivamente me saludó, me dijo, ¿qué tal Manolo? ¿Qué tal tus hermanos? ¿Qué tal está Alberto? ¿Qué tal está? Me preguntó por todos ellos, ¿no? Bueno, pues entonces le explicamos un poco qué era lo que nos había pasado, que el tío se puso muy contento naturalmente, ¿no? Y habló de la gracia. Y entonces pues nos confesamos con él, nos confesamos los dos y nos puso de penitencia que al día siguiente, que ya era miércoles de ceniza, fuéramos a la iglesia a oír misa y a comulgar y a que nos pusieran la ceniza. Entonces así lo hicimos, ¿no? Y entonces pues el siguiente cosquillo en la nuca fue cuando oí, después de tantísimos años, conviértete y cree en el Evangelio. Yo todavía, eso todavía me llega muchas veces cuando me acuerdo de esa frase. Por el Señor, de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar el retiro de hoy y para ello, pues, vamos a traer a nuestro recuerdo la palabra, por ejemplo, de San Lucas, cuando narra la institución de la Eucaristía. Viene a decir, en definitiva, que el Señor se reúne con sus discípulos en una sala grande, en el cenáculo, y allí tiene la comida pascual. Era un aniversario que había mandado celebrar Moisés por la salida de Egipto, y se preparaba un cordero para comerlo, ofrecerlo a Dios y para comerlo, porque era una comida de comunión. Además tenían que salir deprisa y corriendo porque los egipcios le iban a perseguir y tenían que lanzarse rápidamente hacia el desierto. Bueno, era una conmemoración. Jesucristo comienza con la celebración judía, con el recuerdo de la fiesta judía, pero llega un segundo momento, cuando ya han tomado el cordero, cuando ya han tomado pan y vino con el cordero, y viene una segunda copa. Y aquí viene la sorpresa, y es que el Señor toma el pan en sus manos, lo bendice, lo parte, y lo da a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y lo mismo dice con respecto al vino: tomad y bebed, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza, que será derramada por vosotros, por muchos, para remisión de los pecados. Bueno, he repetido la fórmula que seguimos en la Santa Misa, que es un poquito fundición de los 3 evangelios y la epístola a los Corintios, porque en ninguno de los textos que conservamos está al pie de la letra lo que el Señor dijo. La Iglesia lo que ha hecho es resumirlos y aprobarlos para que litúrgicamente sean las palabras que se digan en cada Santa Misa. Bueno, cuando el sacerdote termina la consagración, dice: este es el sacramento de nuestra fe. Y verdaderamente lleva toda la razón del mundo. Porque ahí lo que se ve simplemente es el pan y el vino. Y sin embargo, hemos hablado del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo, de que ese es un sacrificio que se ofrece a Dios, agradable. Bueno, ahí sí vemos el sacrificio de unos elementos, digamos, muy normales, muy vulgares, como es el pan y el vino, pero nada más. Hay que introducir la fe. La Eucaristía es el sacramento de nuestra fe. Esa fe que recibimos en el bautismo es la fe que nos lleva a creer en toda la palabra de Dios y a creer también en la Eucaristía, la presencia eucarística. Vamos a seguir en esta meditación algunas sugerencias que nos ofrece Santo Tomás de Aquino. Además, un guía espléndido para estos menesteres, porque ya sabéis que al final de su vida, todavía era muy joven, tenía 40 años, pero se le encargó que hiciera la fiesta del Corpus Christi, de modo que Santo Tomás meditó, preparó, concretó todo lo referente a la celebración de la Eucaristía. Y Santo Tomás nos dice, vamos a empezar por ahí, que hay 3 causas para celebrarla. La primera de todas es la memoria, hacer memoria de lo que el Señor hizo en la última cena y precisamente nos encargó que lo repitiésemos. Haced esto en memoria mía. De modo que, junto con el sacramento de la Eucaristía, Jesucristo establece también el sacramento del orden. A sus apóstoles le dice que lo celebren en su nombre, en el futuro. Y luego todos los fieles se reúnen, lo celebran. El sacerdote es el que hace las veces de Jesucristo. Pero estamos recordando las palabras del Señor, que hagamos eso hasta el fin de los tiempos, en su memoria. En segundo lugar, porque todos los hombres tenemos necesidad de ofrecer algo valioso, algo significativo a Dios. Y desde muy antiguo, desde Abel, pues todos los hombres han procurado ofrecer un sacrificio sacrum facere, ofrecer una acción sagrada. Se convertía en sagrada porque era ofrecida a Dios. Podía ser la vida, podía ser, pero normalmente se concretaba en el ofrecimiento de un animal, de alguna cosa, de algo que se ofrecía a Dios. Hay sacrificios de mucho tipo. El sacrificio de Melquisedec fue de pan y vino.
Hay sacrificios de mucho tipo. Hay algunos, como los holocaustos, que se queman, desaparecen totalmente. Y hay otros, como los sacrificios normales que ofrecían en el templo, en el que parte del sacrificio quedaba para el alimento de los levitas y de las personas que tenían que trabajar en el templo. Tenemos necesidad de ofrecerle a Dios algún sacrificio notable, digno, que Él pueda recibir con satisfacción. No lo encontramos. ¿Qué sacrificio podemos ofrecer? Hombre, podemos ofrecer todo lo que tenemos. Podemos ofrecer el tiempo, el trabajo, podemos ofrecerlo todo. ¿Es suficientemente digno? Si realmente lo ofrecemos todo con enorme cariño, pues es lo mejor que podemos hacer. Ahora bien, si Jesucristo realiza el sacrificio de su vida, lo ofrece al Padre y une nuestro sacrificio al suyo, bueno, eso sí que es un sacrificio de altura, es un sacrificio, podríamos decir, suficiente, porque es el Hijo unigénito de Dios el que ofrece a su Padre un sacrificio, el suyo y el nuestro. De modo que Santo Tomás nos da esa razón y nos puede parecer a todos, la aceptamos como enormemente válida. Señor, gracias, porque podemos referirnos a ti ofreciendo incluso cosas pequeñas, cosas que nos pueden parecer de poca monta, pero sin embargo, unidas al sacrificio de Cristo, sabemos que son agradables a ti. Y en tercer lugar, dice en un momento dado, porque estamos seleccionando escritos de Santo Tomás, en un tercer lugar, porque el hombre necesita un alimento espiritual. No solamente un alimento corporal, sino también un alimento espiritual. Bueno, este es el sacramento de nuestra fe. Entonces es un sacrificio que realizamos con plena fe. Cristo está presente, lo recibimos en la comunión. Es un alimento para nuestro espíritu. El hombre crece, su cuerpo se desarrolla, ¿no? Desarrollamos nuestros miembros, nuestra estatura. ¿Y nuestra vida espiritual cómo crece? Crece por la oración, crece por el trato con el Señor, crece haciendo su voluntad y crece cuando nos alimentamos también de los sacramentos que Cristo nos ha dejado. Porque continuamos viendo entre los textos del Santo que la Eucaristía es el sacramento más notable, más grande de todos los sacramentos que nos deja Jesucristo. Y los va enumerando. Todos los sacramentos están ordenados a la Eucaristía. Porque, por ejemplo, el bautismo, pues nos hace hijos de Dios. Podemos acercarnos a Dios, podemos hablar con Dios, sabemos que Dios nos va a recibir con alegría, nos va a recibir gustosamente por el bautismo, por el que somos hechos hijos de Dios. El sacramento de la confirmación. Recibimos el Espíritu Santo, lo recibimos en el bautismo, sobre todo lo recibimos en la confirmación. ¿Cuál es el efecto de la venida del Espíritu Santo? Dice San Pablo que con su gracia nos anima a actuar a lo largo de nuestra vida como verdaderos hijos de Dios.
De modo que cuando nos preparamos para ir a la misa, cuando estamos dispuestos, nos levantamos, nos arreglamos, ¿no? Cogemos el camino, llegamos allí, nos ponemos de pie, de rodillas, ¿no? Todo eso es obra del Espíritu Santo, que nos lleva a actuar como hijos y también como hijos a hacer las cosas que son agradables a Dios. La penitencia, pues no hay ni que decir. Si todos nosotros pecamos después del bautismo, que nos quita el pecado original y todos los pecados que pudiéramos tener. Y la penitencia es un sacramento que nos limpia de todos los pecados si hemos cometido alguno después del bautismo. Lo necesitamos. Por tanto, también este sacramento está ordenado a la Eucaristía. Sacramento del orden, evidentemente, ¿no? Ya hemos dicho, tiene que haber alguien que continúe la labor de Jesucristo. Son los sacerdotes. Y el sacerdocio tiene que realizar muchas cosas. La fundamental, la Santa Misa. Eso lo decía nuestro Padre. Cuando alguien le preguntaba, Padre, entonces yo, ¿por qué he recibido la ordenación? Y nuestro Padre le decía, para que puedas decir la Santa Misa. Traer a Jesucristo a la tierra es lo más grande que puede hacer un hombre, una persona humana. De modo que Dios ha concedido a los sacerdotes ese don verdaderamente formidable, ¿no? La Virgen trajo a Jesucristo, dio su permiso para que Jesucristo se encarnase en ella. También el sacerdote voluntariamente procura, llama a Jesús para que venga sobre el altar y viene. De modo que el sacramento del orden, ordenado plenamente al sacrificio eucarístico. El matrimonio también. El matrimonio, pues, es algo natural, sí, pero es un sacramento. Y es un sacramento porque Jesucristo lo ha fundado como un sacramento. El marido toma a la mujer como esposa, la mujer toma al marido como esposo, en la presencia de Dios, según la ley de Dios, según manda Jesucristo. Podemos decir que primero se unen a Cristo espiritualmente para luego poder aceptar, como Jesucristo quiere, a la mujer y al marido. Una de las misiones del matrimonio cristiano es precisamente la Santa Misa y en familia, preparando a los hijos, etc., ir a la Santa Misa. La unción de enfermos, ¿no? El sacramento que se da a los enfermos, si es que no tienen conciencia, les perdona los pecados. Y si tienen conciencia, pueden recibir también la Eucaristía. Ese sacramento les prepara para vivir la enfermedad y también para los últimos días de su vida. De modo que, gracias a Dios, tenemos un puñado de sacramentos a los que acudir, todos ellos ordenados a la Santa Misa. El principal de todo, porque en la Eucaristía está Jesucristo. No solamente está su gracia, está Él, el dador de la gracia. Señor, gracias. Se pregunta también Santo Tomás en otro momento qué diferencia hay entre el bautismo y la Eucaristía, porque decimos que el bautismo es necesario para la salvación
pero también decimos que la Eucaristía hay que recibirla, más aún hay que recibirla con alguna frecuencia. La Iglesia misericordiosamente traza una frecuencia muy amplia, pero nosotros la queremos acercar. También la Iglesia, Pío X, pues ya nos enseñó que podíamos ir a la misa y a la comunión diaria. Parece que es muy importante recibir la Eucaristía. Con relación al bautismo, ¿qué importancia tiene cada uno? Pues dice Santo Tomás que el bautismo nos inicia en la vida cristiana, por tanto, importante lo es, tremendamente importante. Sin él no hay comienzo en una vida de unión con Cristo. Pero la Eucaristía nos hace culminar esa unión con el Señor. De modo que el sacramento del bautismo es necesario para la salvación. Recibirlo físicamente, recibirlo intencionalmente, sabemos que hay varias formas de recibir el sacrificio. También la Eucaristía es necesaria para la culminación de nuestra vida espiritual. La Eucaristía físicamente recibida, el sacramento, y en todo caso, cuando no es posible, el deseo de recibir la Eucaristía, lo que llamamos comunión espiritual. Enormemente importante para la culminación, hemos dicho, de nuestra vida espiritual. La Eucaristía tiene un triple significado: de sacrificio, como estamos diciendo, de comunión, como ya hemos visto, de viático, también reforzado por el sacramento de la unción. ¿Y por qué Jesucristo se le ocurre utilizar pan y vino? ¿Y por qué no solamente pan o no solamente vino, sino pan y vino? Y a Santo Tomás se le ocurren diversas razones para explicarlo y para que lo podamos ver más claro, ¿no? En primer lugar, dice, ¿por qué iba a ser comido? El hombre, cuando come, necesita también beber algo agradable. En la Sagrada Escritura siempre se muestra el vino como una bebida conveniente incluso. ¿Por qué? Pues porque sienta bien y alegra el alma. De modo que Jesucristo utiliza pan y vino en la consagración. También dice, con mucha razón, que queda mejor significado el sacrificio real, físico, que Jesucristo poco después realiza en la cruz, donde por una parte de su cuerpo queda fijado con los clavos en la cruz y la sangre se derrama. De modo que consagrar separadamente el pan del vino es una manera estupenda de darnos una idea, de recordarnos que Cristo murió en la cruz. Y así se dice, el sacrificio de la misa es el sacrificio de la cruz. Hace realidad sacramentalmente el sacrificio físico de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz fue uno solo. El sacrificio de Cristo en la misa, para que nos podamos unir a Él en todos los tiempos, en todos los lugares, todo tipo de personas,
eso se repite a lo largo del tiempo. Y es real el sacrificio de Cristo. Para eso fundó el sacramento de la Eucaristía. Además, dice Santo Tomás, el alma siempre se ha considerado como el principio de la vida del cuerpo y concretamente se pensaba que el alma residía en la sangre. Cuando una persona estaba viva, pues tenía el cuerpo y la sangre. Cuando una persona pierde la sangre, muere. Pierde la vida, pierde el alma. Puede morir alguien que no esté desangrado, pero bueno, así genéricamente y sobre todo antiguamente. Había mucha gente, se moría joven, que moría en la batalla, en algún tipo de enfrentamiento con animales, con quien sea. Si se derramaba la sangre, se iba a la vida. Pues nosotros comulgamos con el cuerpo de Cristo, el pan, y con la sangre de Cristo, de modo que el pan, un poquito, dice Santo Tomás, nos da idea de que Dios nos da también el alimento físico que encontramos en la tierra, en el mundo, pero nos da el alimento para el alma, que es un alimento de la fe, como hemos dicho. De modo que siempre, y una vez más, hemos de estar agradecidos a Dios, que piensa en todo, para que podamos variar nuestra atención de una cosa u otra a otra y encontremos siempre alguna razón de por qué Dios hace así las cosas. Y termina diciendo que tanto el pan como el vino son el resultado de la conjunción de una serie de granos o de una serie de uvas. Con una uva apenas se consigue nada líquido, con un grano apenas se consigue alimento. Hay que reunir grano, hay que reunir uvas. Y eso, dice, representa siempre en los padres, han pensado que representa a la Iglesia. La Iglesia tenemos que estar unidos. Es imposible que estemos separados. Necesitamos unos de otros. Los sacerdotes de los laicos, y viceversa, los laicos de los sacerdotes, todos, ¿no? Y todos, hijos, padres, amigos, familiares, pueden realizar un buen apostolado en medio del mundo. De modo que estamos unidos e integramos a las personas que tratamos apostólicamente en nuestra vida de personas unidos y además unidos a Cristo. Cristo está presente en las personas unidas. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque deseamos y vivimos y recibimos la Eucaristía. Normalmente lo que vemos en la naturaleza es que los elementos, la sustancia, se diría filosóficamente, permanecen mientras que cambian los accidentes, lo normal. Una semilla se siembra, crece y luego se reproduce, etc., ¿no? Lo mismo pasa con un árbol, pues brotan en las ramas los frutos y luego ya maduran. Sucede en las personas, también crecemos. Bueno, pues hay cambios accidentales, pero la Eucaristía, sacramento de nuestra fe, también podemos llamarla perfectamente milagro de nuestra fe. Pues en la Eucaristía sucede al revés. Quedan los accidentes de pan y de vino
y cambia la sustancia. Es un milagro que los accidentes sin su sustancia continúen. Han crecido como espigas, como uvas, unidos a la vid, a todo, a la planta, ¿no? Pero luego se separan y cuando una vez que está preparado la forma y el vino para consagrar, se consagra y lo que cambia allí es la sustancia. De tal modo que realmente eso no es pan, son accidentes de pan. Realmente es el cuerpo de Cristo, cuerpo y la sangre de Cristo. Y lo mismo sucede con el vino. Cuando se consagra, aquello no es vino, es accidente de vino, sabe, en fin, todo, ¿no? Tiene el cuerpo, el colorido. Sin embargo, la realidad es que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el sacramento de nuestra fe. Pues con estas y otras razones vamos nosotros considerando diversos aspectos de la doctrina y nos vamos afianzando en ella, ¿no? Santo Tomás es una guía verdaderamente de persona experta y de persona sabia. Hay un aspecto que todavía podemos mirar y es la intervención de la Santa Virgen, la Santísima Virgen, en la vida de Jesús en la Eucaristía. Podemos decir, la vida. La Virgen da vida a Jesucristo. Y por tanto, pues, en ese sentido, Jesucristo, autor de la Eucaristía, se queda en la Eucaristía porque nació de Santa María Virgen. Hay, por tanto, un comienzo, un inicio, un origen en Santa María Virgen. Pero además, la Virgen acompaña a Jesús. No estaba recostada con los apóstoles, pero estaba al lado y posiblemente con la puerta abierta y oyendo todo lo que decía su hijo. También se quedaría admirada cuando Jesucristo dijo las palabras de la consagración y admiraría el modo como Jesucristo quería quedarse entre nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Más que detenernos en pequeñeces, tenemos que ir al núcleo fundamental. El núcleo de la fe es que Jesucristo nos quiere, nos acompaña, quiere ser nuestro alimento hasta la vida eterna. ¿Cuánto tiempo tardaron los apóstoles en reaccionar y celebrar su primera misa? Pues no lo sabemos. Posiblemente algún día. Y también algún escritor eclesiástico sugiere posiblemente la que recordó a los apóstoles las palabras de Jesucristo de que hicieran eso en conmemoración mía, posiblemente fue la Virgen María. Y lo mismo sucede ahora en la vida espiritual, en la Iglesia, en la vida espiritual de los sacerdotes, de los fieles. La Virgen María nos sigue impulsando hacia Jesús. Cuando Jesús nació, ella lo mostró a los pastores. Cuando vinieron los reyes, la Virgen también lo presentó a los pastores. Así se han hecho la mayoría de los cuadros de pintores cristianos sobre la Virgen y San José. Tenemos detrás la escena del nacimiento. San José, la Virgen y el niño.
la Virgen mostrándonos siempre a Jesús. Por eso en nuestra comunión espiritual acudimos a ella. Como te recibió tu Santísima Madre, querría yo también recibirte. Y recordamos los santos con el espíritu y fervor de los santos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Voy a leer el examen de conciencia. Acto de presencia de Dios. Esto es mi cuerpo, haces esto en memoria mía. Me doy cuenta del gran don de la Eucaristía que hemos recibido de Dios. ¿Con qué frecuencia participo en la Santa Misa y comulgo? Dedico un tiempo de acción de gracias después de comulgar. Gracias al Señor por tantos beneficios. Y recuerdo también pedirle por tanta gente que conozco y que necesita acercarse al Señor. Busco el perdón de Dios en el sacramento de la confesión frecuentemente y, por supuesto, siempre que sea necesario. Busco pequeñas mortificaciones para vivir la Cuaresma que empezará en este mes. Recuerdo algún propósito antiguo que pueda volver a vivir ahora, o busco alguno nuevo. Pienso en cómo hacer más agradable la vida a los demás. Siempre es un empeño, siempre es una voluntad que hay que poner, si no, no sale. Procuro sonreír, acepto las contradicciones, corrijo la salida de tono y las asperezas que puedan tener conmigo. Quito importancia a las pequeñas discusiones que se dan en todo hogar, en el mío también. Procuro enseñar a hacer bien las cosas en lugar de reñir y de perder la paciencia. Perdono inmediatamente. En mi trabajo procuro terminar bien mis quehaceres por amor a Dios. Busco que solo Dios se dé cuenta del empeño con que lo hago. Descubro la presencia de la Virgen, Madre de Jesús y Madre nuestra en la Santa Misa, del mismo modo que estuvo presente en el Sagrario. Le pido que me enseñe a mirar y a comprender el sacrificio de Jesucristo hecho hombre. Busco, como ella, la voluntad de Dios, la única que puede dar la paz y la alegría. Acto de contrición. Yo tenía una granja en África, a los pies de las colinas de Nong. Eso decía la baronesa Karen Blixen. ¿Por qué las estrellas no son rojas?
¿Por qué la lluvia no cae en lugar de arriba abajo, de abajo arriba? ¿Sabéis quién hacen estas preguntas? Los niños. Los niños son los que preguntan esto. Me he cogido de la mano de la baronesa y de la mano de Catherine Lecuyer, que tiene todo un libro maravilloso que se titula Educar en el asombro, porque el Señor pone delante de nosotros a un niño y nos dice que el que no se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos. Y que lo que los niños tienen por... Dejadme un momento que vea la hora porque no quiero pasarme de media hora. Lo que los niños tienen por edad, nosotros tenemos que conseguirlo por nuestra voluntad. Ser como niños, tenemos que querer ser como niños. He escogido a la baronesa porque los primeros 14 años de mi vida los pasé en África. Nací allí y viví allí desde los 0 hasta los 14 años. Y a Catherine Lecuyer porque eso que preguntan los niños, lo preguntan no porque quieran saber una respuesta, sino es una manifestación de su asombro. De su asombro ante las estrellas, de su asombro ante la lluvia. Los adultos, sin embargo, solo nos asombramos con los eclipses, con las excepciones. Y no nos asombramos con la maravilla de la naturaleza. Ayer, que la cabeza no me daba mucho de sí, tampoco es que me dé hoy, pero en fin, me fui con una persona que no lo estaba pasando muy bien y nos fuimos casi al anochecer a pasear cerca del mar. Y tenía un color espectacular, unos colores que os aseguro nunca los había visto. De las últimas 70 veces que he visto el mar, creo que 70 veces solamente este año. Creo que cada una tenía un color diferente. Y cuando yo le decía, fíjate qué colores tiene, y él me decía, no veo el mar. Los niños sí lo ven, los adultos no ven el mar. Hacerse como niños. El tema quería hablar hoy de fiarse de Dios. Los niños se fían de sus padres. Cuando miras en un parque de Barcelona, miraron a ver qué era lo que más se escuchaba. Y no sé si sabéis cuál es la frase que más se escuchaba. Pero yo os lo voy a decir. La frase que más se escuchaba es: mamá, mira esto. Mamá, mira esto. Ojalá nosotros pudiéramos hacer eso, ¿no? Acudir a la Virgen para decirle, mamá, mira esto, y fiarnos de nuestro Padre Dios. Fiarnos un poquito más. ¿Cuántas cosas se arreglarían si tuviéramos fe? Y vamos para eso a recorrer un pasaje del Evangelio que nos cuenta San Lucas y que es probable que, bueno, es probable, ¿no? Lo habéis leído muchas veces, ¿no? Había estado Simón Pedro pescando durante toda la noche y no había pescado nada. Y está ya de vuelta, están limpiando las redes. Probablemente se les pasaría por la cabeza a alguno de aquellos pescadores que allí no había pesca, que en ese lago de Tiberíades, que no sé si conocéis, que para ellos es un mar y es una charca. No, es un mar para ellos. Pero no el mar que hay aquí. Pues se plantearían si no, qué sentido tenía aquella profesión, si ya no había peces, si no había que pensar en hacer otras cosas, ¿no? Pero en fin, estaban limpiando todas sus redes y pensando en el fracaso de aquella noche, cuando llega el Señor, se sube a la barca y le dice que se alejen un poco de la orilla, que quiere decir unas palabras. Y entonces pues el Señor
pensaría que, vamos, Simón Pedro y los demás pues, lo hacen y pensarían decir, bueno, pues que acabaría y se irían, ¿no? Pero cuando el Señor acaba, les dice el Señor, bueno, que vuelva mar adentro, que entre mar adentro para volver a echar las redes y pescar. Estaban cansados, habían estado toda la noche, pero aún así meten la barca. Maestro, hemos estado bregando durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero sobre tu palabra echaré las redes. Se fía del Señor. No porque pensara que fuera a recoger peces, no creo que San Pedro pensara que iba a recoger peces. Le da igual los peces. Simplemente que se lo había pedido el Señor, se fía de él y, aunque estaba cansado, es una manera de expresarnos de que siempre es tiempo. De que cuando el Señor viene y nos pide algo, cuando el Señor viene y llama a nuestra puerta, a veces con el sufrimiento, a veces con el cansancio, a veces con la enfermedad, a veces con la muerte, a veces con la once, con la lotería, con un premio, no siempre son disgustos, ¿no? Es mentira que el Señor, pensar en el Señor sea pensar en la cruz. Al menos pensar en esa cruz que la gente piensa que es cruz. Porque tú dices, bueno, que te claven un puñal es una cruz. Y dices, sí, pero sí. La cruz que tiene el Señor es la que te clava el cirujano que te va a operar. Te dices, pues es una cruz, pero es para quitarte una cosa, para quitarte una enfermedad. No es clavarte por clavarte. El cristiano no es un masoquista. La cruz del Señor es el pinchazo que te da la dentista, a la que he estado hace poco, y te lo da para dormirte, para no hacerte daño. Esa es la cruz del Señor, no es otra. Esa es la cruz que quiere el Señor. El Señor es esencialmente divertido. Y el Señor lo encontramos esencialmente en la belleza. Pero bueno, siempre que venga, en cualquier forma o manera, de aparente sufrimiento, de dolor o de belleza, siempre es tiempo para Él. Y siempre le hemos de decir que sí y fiarnos de Él. Entonces, se meten mar adentro, echan la pesca, ya conocemos lo que sucede, y es que hay una enorme pesca, y que las redes casi no aguantan con tanto pez. ¿Qué diferencia hay entre la pesca que habían tenido por la noche y la pesca que habían tenido en ese momento durante el día? Pues la diferencia estaba en que Dios estaba en la barca, en que el Señor iba con ellos. Esa es la diferencia entre el fracaso nocturno y aquel éxito, la presencia de Jesucristo. Sin Cristo, nuestra lucha provocará, o los frutos de nuestra lucha serán el cansancio, la aridez, la tensión, el desánimo, las ganas de dejarlo todo. Sin Cristo trataremos de echarle la culpa a las circunstancias, la culpa de nuestra ineficacia. Y no. La santidad no consiste en cumplir una serie de normas de piedad. Es que Cristo vaya con nosotros en todo. Es que es la vida de Cristo en nosotros. Es que Cristo vaya siempre en nuestra barca. Decía San José María, la conducta auténticamente cristiana se teje con los hilos de una trama divina y humana, la voluntad del hombre que enlaza con la voluntad de Dios. Lo que irrumpe en nuestra vida, esas cosas pequeñas que los niños saben descubrir y que están continuamente asombrándose, son las que nosotros vamos descubriendo.
y vamos descubriendo una cosa para darle gracias a Dios porque es muy buena, o descubrimos una cosa que nos apena y que vemos que es una ofensa a Dios y le pedimos perdón, o necesitamos alguna cosa y entonces acudimos a Dios para pedírselo, o viene, no sé, una enfermedad grave, incurable, y entonces pues nos abandonamos en el Señor, es decir, no sé, no lo entiendo, pero bueno, si tú lo permites, esta vida es una mala noche, una mala posada, es un instante, y si tú te lo llevas, yo lo voy a ver dentro de nada. Si él se va antes que yo, o si ella se va antes que yo, no voy a tardar mucho en verla, porque todos sabemos que cuando nacemos hemos de morir, y sabemos que es el Señor de la vida y de la muerte, y sabemos que es omnipotente, y lo que es mucho más enloquecedor, sabemos que es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Pero por eso la trama divina se entrelaza con la trama humana. O sea, a Jesucristo al Señor no lo podemos reducir a las cuatro paredes de un templo. Lo tienes que encontrar en tu familia, en tu diversión, en tu descanso, en tus alegrías, en tus tristezas, en tus preocupaciones, siempre. Cuando inserta las realidades mundanas, nosotros metemos a Dios en todo. Él siempre va en nuestra barca. La vida interior es una tarea de la gracia que requiere nuestra cooperación. Es imaginaros como una barca que tiene dos remos: el remo de nuestra lucha y el remo de la gracia de Dios, la ayuda del Señor, por decirlo de alguna manera, nuestro esfuerzo personal y la confianza en Dios. Cuando solamente funciona un remo, pues entonces la barca lo único que hace es dar vueltas. Tienen que ir los dos remos. Cuando solamente funciona el remo de la piedad sentimental, de la confianza en Dios, sin nosotros poner esfuerzo, es el adolescente que quiere ser ingeniero aeronáutico, quiere ser abogado del Estado, que es mi top. Yo soy matemático, o sea que no voy a llegar nunca a eso. Pero claro, no estudia, o sea, no se le ve estudiar, está todo el día con la Play o con el ordenador o con internet, ¿no? Sí, tiene muy buenos deseos, pero en la vida interior, en el trato con Dios, a veces nuestro deseo es muy sentimental, muy superficial, muy de sucesos extraordinarios, pero no de la vida ordinaria, muy de necesitar, no sé, como una canción que me conmueve mucho, o un acto eucarístico, que evidentemente a todos nos conmueve. Pero aparte de ese acto eucarístico está que te enfrentes con tu hijo adolescente, no sé, con tu marido que está enfermo, o está sin trabajo, ahí también está Dios, y ahí lo tienes que encontrar. Si falta lucha, la piedad será sentimental. Nos quedaremos en varones de deseos o mujeres de deseos y ineficaces del todo en cuanto haya algo que requiera un esfuerzo o incapaz de sufrir cualquier sufrimiento. Y por otro lado, si nosotros no necesitamos, no acudimos a la gracia de Dios, no buscamos a Cristo en la confesión, en la misa, en la vida de piedad, y todo es cuestión de proponerse de buena voluntad y de esfuerzo y de ser muy virtuosos, pues lo que resulta, el fruto de ese esfuerzo, es el antes dicho, ¿no? La aridez, la tensión, el hastío, que no trae peces a las redes ni a nuestra vida interior. Pues si algo de esto nos sucede, hemos de pedirle al Señor que rápidamente, ¿no? Que nos importa mucho su presencia, que nos importa mucho que esté en la barca, que nos da igual si hay peces o no hay peces, si hay pesca o no hay pesca, si hay frutos o no hay frutos, que me da igual si las cosas no salen bien, que yo sé que lo único que le espera es que yo luche, que intente hacer las cosas bien.
Cuando un padre ve a su hijo que se esfuerza por andar, por echar a andar, se enternece. Y cuando tropieza y cae, enseguida va a recogerle. Y se emociona y dice, no tengas miedo. Pero se tiene que tropezar y tiene que caerse. El niño tiene que tropezarse y tiene que caerse. No podemos en una sociedad tan hiperprotectora, porque luego es que son capaces de soportar el más mínimo umbral de dolor. Y creamos esta sociedad tan blandengue. Nos importa mucho más la presencia del Señor en nuestra barca, en nuestra vida, que los resultados. Y que pase lo que pase, siempre merece la pena trabajar por el Señor. Que lo importante es hacer las cosas bien, no que las cosas salgan bien. Desgraciadamente esta sociedad a lo mejor no mide las cosas igual. Y se me abre el alma viendo a tantas madres de familia que piensan en la ineficacia de su labor. Ineficacia porque no ganan dinero. Porque parece que lo único que vale es el dinero. Y gracias a ellas, no sé, la familia es el único ámbito donde se puede respirar ahora mismo. Gracias a ese cariño que pone la madre en sus hijos, gracias a esa educación. Es que lo que hace ella no lo hace nadie. Ni los abogados del Estado, ni los catedráticos, ni los de ingeniería aeronáutica, que ha salido antes. No, si algo no sucede, aunque nosotros se lo pidamos al Señor, pues nos abandonamos en él. Fe en lo que hacemos, no en los resultados. La segunda cosa que yo quería hablar es del abandono, fiarse de Dios y el abandono que ya está incoado, ¿no? Porque el Señor les dice, Dukin Altun, mar adentro, ¿no? O sea, navega mar adentro. Parece que con alguno de vosotros recordaba la última vez que me subí a un barco, íbamos 4, entre ellos un monseñor de la Iglesia Católica, los 4, y aquel barco podía tener 3 metros cuadrados. Sí, o sea, un barco era una cosa absurda, que además entraba agua, miraba yo y entraba agua por detrás, porque se ve, no sé, como un motorcillo, y debíamos estar como, íbamos ya a 100, 200 metros, además, en fin, tuve que tomar una biodramina, porque a mí subir en un barco no es una cosa que me atraiga especialmente. Y entonces preguntaba, veía la costa y decía, ¿a qué distancia estamos ahora mismo de la costa? Y el que llevaba el barco me dijo, mira, si esto se hunde te aseguro que tú no llegas allí nadando, Mateo. Y dije, joder, me entraron los 7 males. Digo, pues ya estás dando la vuelta, que es esto. Y nada, y era una barca puerca. Bueno, pues adentrarse en la vida interior. Cuando uno se adentra en la vida interior, para adentrarse en la vida interior, hay que abandonar toda seguridad y el control de todo. Es como cuando te metes con un barco en alta mar, ¿no? Ahí ya no lo puedes controlar todo. El alma se da cuenta de que no controla todo. En una sociedad y en unas personas también obsesionadas con controlarlo todo. Se pierden todas las seguridades. ¿Acaso no estaban más seguros en la orilla? Y dices, sí, pero en la orilla no hay pesca. Hay que adentrarse. ¿Por qué te asustas? ¿Por qué quieres controlarlo todo? ¿Por qué quieres dominarlo todo? ¿Por qué te cuesta tanto caminar, cuando el sol no luce en todo su esplendor? Como decía Newman, John Henry Newman, estar siempre seguro es ser siempre débil. No pasa nada, es que no tenemos dinero, es que no llegamos, es que tengo que trabajar fuera. Olvídate. Céntrate en educar a tus hijos y tú, tal, que tenemos que vivir con menos, pues vivimos con menos. Pero estamos todos juntos. Pero está el Señor en la barca. El alma humana, en la vida interior, tiende instintivamente a buscar referencias, señales que le confirmen que va bien.
que estoy creciendo, que voy avanzando. Pero no creceremos nunca en la vida interior si no dejamos de estar obsesionados con esa necesidad de comprobar nuestro progreso. En la voluntad, el hombre es entendimiento y voluntad. La voluntad tiene un defecto por exceso, que es el voluntarismo, y un defecto por defecto, que es el sentimentalismo. Bueno, pues hay un punto donde coinciden esos dos extremos, el voluntarismo y el sentimentalismo, que es el afán desmesurado, la seguridad de saber, de estar seguro de cuál es la voluntad de Dios. Es que si yo estuviera seguro de que la voluntad de Dios es esto, entonces lo haría. Estar seguro. Y la verdad es que cuando una persona hace oración, tiene un trato habitual con el Señor, y tiene que tomar una decisión importante, y va y lo habla con Él, y la toma con Él, después de haberlo rezado y tal, dice, pues sí, voy a hacer esto. Y uno hace eso, te aseguro que puede estar seguro que esa es la voluntad de Dios. Ya, pero es que luego salió mal, ¿sabes? Eso ya me ha pasado una vez, y hice eso y salió mal. Ya, y no te has para pensar que a lo mejor la voluntad de Dios es que aquello saliera mal. No, pero ¿cómo va a poder ser la voluntad de Dios que aquello saliera mal si después de eso nos arruinamos, nos quedamos sin trabajo? Da igual. Estar seguro es hacer las cosas con el Señor. Cuando una persona habitualmente hace oración, va a misa, acude a su Madre Santísima, hace examen de conciencia para mejorar, lucha por crecer en esa vida de santidad, por amor a Dios, tiene la seguridad de que aquello que está haciendo es la voluntad de Dios. Aunque a veces salga mal. Es que yo me equivoqué, tenía que haber hecho lo otro. No te equivocaste. Hiciste lo que Dios quería. Porque lo rezaste, ya está, no hay más seguridades. Eso significa abandonarse en el Señor. La gente a veces me pregunta muchas veces eso, ¿no? ¿Cómo puedo yo lograr el santo abandono, abandonarme en el Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nada. Precisamente lo que no tienes que hacer es nada. Es como cuando vas a un museo. Pues dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ver? No, deja que él te hable, deja que el cuadro te hable. No tienes que hacer nada. Se trata de contemplar. Los niños no hacen nada, se asombran. Y asombrándose se educan y crecen. Nosotros igual. Con nuestra lucha no se trata de buscar o de provocar sentimientos agradables. Que eso es lo que piensa la gente. Si no me siento... la oración me ha salido muy bien porque, no sé, me siento muy lleno, ¿no? Si no es cuestión de sentirse. Es cuestión de hacer lo que quiere Dios. Hágase tu voluntad y no la mía. No es que la madre se sienta muy dichosa limpiando a su hijo pequeño. Se siente muy dichosa porque está con su hijo, aunque aquello sea desagradable. Lo demás da igual. Recuerdo que San José María, que lo estaban pasando muy mal en los años 30, debió ser, ¿sí? 40, no recuerdo bien, le ofrecieron que se fuera de canónigo a la catedral de Cuenca y estaban pasando hambre, su madre y él estaba en Madrid y aquel era un puesto donde podía sacar dinero y su madre luego le preguntó, ¿has aceptado? Y él dijo no. Él pensaba, porque lo había rezado, que Dios le pedía que se quedase en Madrid. No podría argumentarlo, pero sabía que Dios le pedía que se quedase en Madrid. Y todo estaba saliendo mal, y estaban pasando hambre, y se quedó en Madrid. Y en sus apuntes íntimos escribió, las cosas de Dios han de hacerse a lo divino. Yo soy de Dios, quiero ser de Dios. Cuando de verdad lo sea, Él enseguida arreglará esto, premiando mi fe y mi amor y el callado y nada corto sacrificio de mi madre y mis hermanos. Dejemos que obre el Señor. Yo soy de Dios, quiero ser de Dios. Cuando de verdad lo sea. Cuando de verdad lo sea. Fiarse de Dios, abandonarse en Dios
y recomenzar. El tercer punto que nos invita este tiempo que vamos a comenzar ahora en la iglesia. Recomenzar. Cuando San Pedro le dice al Señor, ¿no? Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y sin embargo, poco tiempo después, deja todas las cosas y le sigue. Y es fiel hasta la muerte, a pesar de sus errores. Pedro descubrió al Señor en aquella pesca milagrosa. No sé si te habrás preguntado si hubiera reaccionado de la misma manera si durante la noche la pesca hubiera sido abundante, en lugar del fracaso absoluto que fue. Si le hubiera ido bien en su trabajo el día anterior, ¿hubiera reaccionado igual? Hubiera valorado igual aquella pesca y distinguiendo, decir, porque es que el Señor estaba con él. Quizá, pues bueno, sí, si la pesca hubiera sido mucha y el día anterior hubiera sido mucho, hubiera reconocido algo que el Señor había hecho, pero ¿hasta qué punto había tomado conciencia de que todo se lo debía al Señor? ¿Hasta qué punto somos conscientes, como niños, de que todo se lo debemos a nuestro Padre Dios? Por eso cuando somos más conscientes de nuestra indignidad, de nuestro pecado, de nuestra flojera, de nuestros fallos, pues eso nos hace descubrir a Cristo en nosotros. No, los fallos, nuestros defectos, nuestros errores no nos pueden hundir, no nos pueden desalentar. Es que soy un desastre, es que todo lo hago mal, es que ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? ¿Que yo haya hecho esto? ¿Cómo es posible? ¿Te asombras de tu poquedad? Solo si conviertes esa humillación en humildad y decir, Señor, si esto lo propio mío es meter la pata y te tengo que pedir perdón. Es que como yo me suelte de tu mano, es que me pego unos testarazos del 15. Perdonadme que cite al inglés, ¿no? Pero es que si a una persona le quitas lo sobrenatural, lo que queda es muy poco natural. Queda un animal. Un animal que tropieza y vuelve a tropezar y no aprende. La vida nuestra, como la de Pedro, es lanzarnos a los pies de Jesucristo y volver a empezar, comenzar y recomenzar. Tu vida interior, decía San José María, debe ser eso, comenzar y recomenzar. Sin desánimo, sin desaliento, sin desazón, sino pidiendo perdón. Llorando, sí, pero llorando de dolor de amor, no de vergüenza. No podemos pretender tener, o sea, lo que la gente mira en los cristianos no es su perfección. Lo que la gente mira cuando mira a los cristianos es que sean sembradores de paz y de alegría. Miran nuestra sonrisa. Miran si damos seguridad, si damos esperanza, si no estamos quejándonos, si no estamos con unas caras amargadas, tristes, desolados. Somos capaces de dejarlo todo porque lo que nos importa es Él, no lo que nosotros hacemos. Y somos conscientes de lo que hace Él. Y de que cuando Él no está con nosotros, nosotros lo dejamos todo. Lo dejamos todo mal. En fin, se nos ha pasado el tiempo. Voy a terminar. Ya me perdonáis porque no me he traído la cita, no la tengo, no es textual y cito de memoria, ¿no? Porque normalmente el hombre también tiende a compararse mucho con lo que tiene al lado, ¿no? Y siempre nos parece que a los demás le va mejor que a mí. Y que yo soy un desastre y que es igual. O sea,
Y que a los demás dice, pues ¿por qué? Es más, si son malos les va mejor. Jeremías decía una cosa que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Discutía con el Señor y dice, bueno, Señor, perdón que discuta contigo porque siempre llevas razón. Sí, siempre llevas razón. Pero ¿por qué a los buenos nos va mal y a los malos les va tan bien? Bueno, Santa Teresa lo dice de una manera muy bonita, ¿no? Muy bonita, ¿no? Es decir, que aunque nos parezca que el Señor tiene más detalles, o sea, a este le concede todo y a mí no me concede nada, ¿no? Que a unos les va muy bien y a mí me va muy mal. Yo estoy en el último lugar, soy el, no sé, el patito feo o la patita fea. Pues ella dice, Señor, mucho me holgaría que todos estuvieran más cerca de ti que yo. Pero no llevaría de buen grado que nadie te quisiera más que yo.